Miguel de Unamuno es uno de los escritores más representativos de la vida cultural y política española desde finales del siglo XIX. Es la figura emblemática del intelectual. Unamuno usó sus propias armas, la pluma y la palabra, y su espíritu crítico en defensa de valores universales. Filósofo, lingüista, novelista, también ensayista y poeta, dramaturgo, epistológrafo, periodista y rector de la Universidad de Salamanca. Él mismo subrayó los vínculos entre su vida, su obra literaria y la política. Fue un hombre libre, incapaz de someterse a la disciplina de un partido. Existen desdichados que me aconsejan dejar la política. Me aseguran que debería consagrarme a mis estudios, a mis cátedras, a mis novelas, a mis poemas, a mi vida. No quieren saber que mis cátedras, mis estudios, mis novelas y mis poemas son política. Yo, estudiantes, os ofrezco todo. Todo menos un partido. Partido, no. Entero. Algo más que un partido significa esto, porque creo que más que un hombre, soy un pueblo dentro del cual luchan varios partidos entre sí. No quiero programas. Lo que distingue a los hombres no es el programa, sino el método. Esto es lo que a mí me importa, y mi método no puede ser otro que el de la interna oposición. Unamuno fue un antimilitarista visceral, combatió toda su vida por la paz, incluso por la paz en la guerra. Se opuso firmemente a las guerras coloniales y a la pretendida misión civilizadora en la guerra de Marruecos. Se manifestó en contra de la visión etnocéntrica de España y abogó por el derecho de los hombres a disponer de sí mismos. En vez de procurar beneficiarnos mutuamente con otros pueblos, hemos pretendido imponernos a ellos. La idea misma de elevar al indígena haciéndole español en espíritu cela una profunda soberbia. Lo humano es dejarle que sea lo que es y que se eleve en su línea, no en la nuestra. Vale más un buen guaraní o un buen tagalo que un mal español. España, donde tiene una misión civilizadora, es en España misma. Hay que recivilizar a España, que se está descivilizando. Y el elemento más activo de la descivilización de España, de que se esté deshaciendo la civilidad española, es la campaña de Marruecos. Perseguido por la censura desde 1889 hasta sus últimos meses de vida, condenado a prisión y multado por la Audiencia de Valencia por escribir contra el rey Alfonso XIII y su madre en 1920, quedando finalmente libre gracias a la intervención de la Liga Española de los Derechos del Hombre. No se tiene el derecho de invocar la mayoría cuando no se deja expresar libremente la opinión pública, cuando se ejerce la censura confinada a los analfabetos, cuando se impide que un político hable al pueblo con el pretexto de que podría engañarlo. Mientras haya censura, ni para salvar mi honra y la de los míos, ni para librar a mi familia del más grave mal, escribiré ahí nada. Sométanse otros a ella, respeto sus razones y las comprendo, pero yo no. No hubo castigo mayor que el confinamiento en Fuerteventura, ordenado por Primo de Rivera el 20 de febrero de 1924, tras sus denuncias al régimen corrupto de la dictadura. Durante el largo destierro de 6 años fuera de España, Unamuno se convierte en símbolo de la resistencia. Dentro de pocos días hará 6 años que me arrancaron de mi hogar, de mi Salamanca y de entre vosotros. Y al cabo de esos 6 años que he vivido esperando, he querido volver aprovechando esta imagen de libertad. No toda la que precisamos y pedimos, porque la que falta ya la conquistaremos.
Cada vez me complazco más de aquel día en que me arrancaron de mi Salamanca para marchar al destierro y me dio ocasión para deciros, al partir el tren, yo volveré y volveré a traeros la libertad. En 1933 firma el Manifiesto Antifascista, alarmado por la progresión del antisemitismo en Alemania y el peligro de Hitler, contra quien arremetió duramente en varias ocasiones. Las grandes torturas que padece Alemania, la represión y ahogo de toda libertad de las masas laboriosas, de toda manifestación del movimiento obrero, les obliga a lanzar este llamamiento, lo mismo que en su época lo hiciera Emilio Zola contra la reacción desencadenada por el proceso Dreyfus. ¿Quién sabe si en 1980 no se le llamará al siglo XX loco o energúmeno? En este siglo, que se anuncia antiliberal, antiindividualista, qué absurdas individualidades, no particularidades, se alzan como exponentes de colectividades sin juicio. ¿Es que cabe nada más impersonal, más borroso que ese pobre Führer, un deficiente mental y espiritual? ¿Cómo puede fascinar a una masa humana, no digo pueblo, un sujeto de tan escandalosa ramplonería? Con motivo de la celebración de la Fiesta de la Raza, el 12 de octubre de 1935, alertaba sobre los que querían recuperar este acontecimiento basado en una tergiversación, ya perceptible en la Alemania hitleriana. Ya raza empieza a querer significar algo así como lo que significa en la actual Alemania, la del racismo, la del arianismo, la de ese venenoso concepto de los arios, que no es más que un mito del más salvaje resentimiento, con la secuela de antisemitismo y otros antis tan salvajes como este. Y es el colmo del despropósito que hasta entre nosotros, aquí, en España, empieza a deslizarse que son antiespañoles los judíos. Y se extiende este grotesco anatema a los masones. Y así puede resultar, si Dios no lo remedia, que eso de la raza, del sentimiento de comunidad histórica, que podía llevarnos a la convivencia más perfecta posible, puede, si ese racismo ortodoxo que apunta se extiende, estorbar la convivencia. 28 de septiembre de 1934, fiestas de homenaje con motivo de su jubilación. Su última lección es un nuevo momento de comunión con los estudiantes y una nueva llamada a la concordia y la paz. Sería congojoso que os ejercitarais en el abuso de las armas de fuego o de las llamadas blancas, pero más congojoso sería que os dejéis ganar del ejercicio de otras armas peores. Me refiero a las de la calumnia, la injuria, la insidia y el insulto de que tanto empiezan a abusar vuestros mayores. Vosotros, estudiantes españoles, que os ejercitáis en la investigación científica, histórica y social, en la dialéctica, escuela de tolerancia y de comprensión de la concordancia final de las discordancias. Vosotros tenéis que enseñar a vuestros padres, a nosotros, que esa marea de insensateces, de injurias, de calumnias, de burlas impías, de sucios estallidos de resentimientos, no es sino el síntoma de una mortal gana de disolución nacional, civil y social. Salvadnos de ella, hijos míos. Don Miguel de Unamuno es mucho más que Don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno es Unamuno, y el que lea Unamuno sabe que es mucho más. Es alguien que con sus escritos, con sus pensamientos, te impregna cuando lo lees. Es alguien que una vez que lo comprendes y lo haces tuyo, te ayuda a ver la realidad de otro modo y te ayuda a cuestionar esa propia realidad que te rodea. Es alguien que se enfrenta continuamente a la ortodoxia. Por otra parte, a nivel personal, Unamuno me ha acompañado siempre. Esa máxima suya de hay que sentir el pensamiento, hay que pensar el sentimiento, es algo que siempre me ha acompañado, por lo menos en el terreno profesional.
En este sentido puedo decir que Unamuno es un compañero de viaje. Pues yo de Unamuno destacaría la etapa del destierro y más concretamente los 2 poemarios que escribe y publica entonces, de Fuerteventura a París y Romancero del destierro, donde muestra que por muy difícil que resulte el sacrificio que está haciendo de cara a su vida familiar y a su vida profesional, no decaen ni la indignación que siente hacia los que desgobiernan España en ese momento, ni el ímpetu con el que se enfrenta a ellos. Por eso ni abandona el exilio ni va a retractarse jamás de su postura contra el régimen dictatorial. Además de esta perseverancia política, vemos aquí una apasionada defensa de la verdad y de la justicia y una gran dignidad. Como poeta le agradezco su capacidad de alejarse del esteticismo para hacer buena poesía con la lengua de todos. Como intelectual, como rector, le agradezco su capacidad para hacer de la vida oficial algo encarnado en la vida real y le agradezco mucho su ética. Él supo mantener los aciertos de su pensamiento, incluso aunque le costara castigos como el destierro, y supo también rectificar cuando se había equivocado. Después de la muerte de Salvador Vila o de Federico García Lorca, supo enfrentarse a los generales golpistas en una memorable escena en la Universidad de Salamanca en octubre del 36. Honor a la memoria de don Miguel. Lo que me atrajo al estudio de la obra de Unamuno fue el interés que muestra en toda su obra por la juventud. Como profesor universitario, tenía trato diario con estudiantes en la Universidad de Salamanca y en su escritura la juventud llega a ser un concepto que equivale a libertad, energía, el movimiento frente al estancamiento, la poesía frente a la prosa o la letra muerta. Manuel Altolaguirre dijo una vez que Unamuno era joven de espíritu y que su obra le aprovechaba más que a nadie a la juventud. Y creo que eso explica en parte por qué Unamuno sigue fascinando a nuestros jóvenes estudiantes en nuestras aulas en Estados Unidos o en España hoy en día. Mi relación con Unamuno, por decirlo de alguna manera, se remonta al bachillerato cuando leí Niebla. Es una obra que posteriormente al releerla me he dado cuenta de que consciente o inconscientemente había introducido elementos en alguna de mis obras posteriores, así que me gusta pensar que mi relación con Miguel no solo viene por la película que decidimos hacer sobre él, sino que su propia obra ha influido en alguna de mis películas. Miguel protagonizó un acto de valentía increíble en los momentos finales de su vida. Sumó a su altura intelectual su altura moral con un discurso cargado de compasión, de indignación, pero que sobre todo reivindicaba su dignidad.